Juan despertó antes del amanecer, con el sonido del despertador cortando el silencio de su pequeño apartamento. Sus ojos, aún pesados por la falta de sueño, se enfocaron en la lista de entregas que tenía en su teléfono. Cada día comenzaba igual, la moto rugiendo en la calle, el frío de la mañana golpeando su rostro y la esperanza de que hoy sería suficiente para cubrir los gastos de su hogar. Juan tenía 35 años, un hombre de complexión media, con manos ásperas por el trabajo constante y la determinación marcada en su rostro. Pero, a pesar de su energía y esfuerzo, la vida parecía ponerle obstáculos a cada paso. Se subió a su moto y sintió esa mezcla de rutina y responsabilidad que ya conocía tan bien. Mientras recorría las calles, entregando paquetes y llevando pasajeros de un punto a otro, no podía evitar pensar en su situación financiera. Cada centavo que ganaba se esfumaba rápidamente entre el alquiler, las facturas, la comida y los gastos escolares de Miguel, su hijo de 8 años, que aún dormía en la habitación contigua. Juan recordaba cómo, hace algunos años, había intentado levantar un pequeño negocio, un café en su barrio y luego una tienda de abarrotes. Había puesto su corazón, su tiempo y sus ahorros en esos proyectos, pero ambos fracasaron. Cada fracaso lo había dejado con menos dinero y más dudas, pero nunca con menos ganas de seguir luchando. Mientras frenaba frente a un edificio para entregar un pedido, Juan vio a un grupo de niños jugando en la calle. Entre ellos, pensó en Miguel y en el futuro que soñaba para él. La preocupación se apoderó de su pecho. Sabía que su hijo merecía oportunidades que él nunca tuvo. La vida le había enseñado con dureza lo que significaba luchar por cada peso, y no quería que Miguel cometiera los mismos errores que él había cometido. La imagen de su pequeño, riendo despreocupadamente, contrastaba con la realidad que Juan enfrentaba todos los días. En su mente, las palabras se mezclaban con los sonidos del tráfico y los motores. Mujer, tengo que esforzarme más. Miguel no merece esta vida de incertidumbre, tengo que encontrar una manera de darle un futuro mejor. Cada entrega, cada carrera en la ciudad, no era solo un trabajo, era un paso hacia la esperanza de construir algo estable, algo que pudiera asegurar que Miguel tuviera educación, salud y momentos felices que él mismo había perdido en su juventud. La ciudad se despertaba lentamente mientras Juan continuaba su ruta. Observaba a los comerciantes abrir sus tiendas, a los oficinistas apresurándose y a los vecinos saludándose. Cada persona parecía tener un rumbo claro, mientras él seguía en su ciclo de lucha constante. A veces sentía que estaba atrapado en un bucle interminable, pero luego recordaba los ojos de Miguel y esa sensación renovaba su fuerza. Aunque el dinero nunca parecía suficiente, Juan encontraba motivación en pequeños detalles, el agradecimiento de un cliente, la sonrisa de un niño al recibir un paquete o el abrazo silencioso de Miguel antes de dormir. Mientras estacionaba su moto para otra entrega, Juan respiró hondo y decidió que no podía permitirse rendirse. La vida le había enseñado lecciones difíciles, pero también le había dado la oportunidad de aprender y crecer. Cada día de trabajo no era solo un esfuerzo físico, sino un acto de amor y sacrificio por su hijo. A pesar del cansancio, de la incertidumbre y de los errores del pasado, Juan estaba decidido a seguir adelante. Miguel no tendría que enfrentar los mismos obstáculos sin guía, y Juan haría todo lo posible para que su futuro estuviera lleno de oportunidades y esperanza, incluso si eso significaba recorrer la ciudad, enfrentando tráfico, lluvia y noches interminables, con su moto como única compañera y su determinación como escudo. Miguel se sentó frente a su computadora, revisando una vez más los correos de respuesta de las empresas donde había enviado su currículum. Cada gracias por postular, pero hemos decidido continuar con otro candidato golpeaba su ánimo un poco más. Tenía 20 años, recién graduado, lleno de ideas y energía, pero también de incertidumbre sobre su futuro. Desde niño había observado la vida de su padre, Juan, y admiraba su dedicación, aunque también había visto los sacrificios y las frustraciones que conllevaba luchar cada día solo para llegar a fin de mes. Miguel no quería depender únicamente de la suerte ni conformarse con trabajos que no lo motivaban, su corazón le pedía crear algo propio, un negocio que reflejara su pasión y creatividad. Sin embargo, había un muro invisible entre él y su padre. Miguel respetaba profundamente a Juan y temía decepcionarlo.
Sabía que su padre había luchado toda su vida para darle lo mejor, y no quería que pensara que él no valoraba el trabajo duro o que estaba rechazando la seguridad que un empleo convencional podía ofrecer. Por eso, cada idea que surgía en su mente sobre montar un negocio quedaba guardada, como un secreto que solo él conocía. Mientras revisaba los anuncios de empleo, Miguel sentía como la frustración crecía dentro de él. Había asistido a varias entrevistas en las últimas semanas, pero la mayoría terminaban igual, promesas vagas de contacto que nunca llegaba. Preguntas que no lograba responder como querían los reclutadores y la sensación de que su talento y creatividad no encajaban en estructuras corporativas rígidas. Cada rechazo lo llenaba de desánimo, pero también le recordaba algo importante: no podía ignorar su verdadera pasión. Su mente se llenaba de ideas sobre su propio negocio, pero el miedo al conflicto con su padre lo mantenía callado. Mientras tanto, en la sala contigua, Juan se preparaba para salir con su moto. Miguel escuchaba el sonido del motor y el ruido de la ciudad entrando por la ventana abierta. Se preguntaba cómo sería contarle a su padre lo que realmente quería hacer, cómo explicarle que no buscaba un empleo tradicional, sino que quería arriesgarse, aprender, fracasar y volver a levantarse por sí mismo. Su corazón latía rápido solo de pensarlo, y un nudo se formaba en su garganta cada vez que imaginaba la posible reacción de Juan. Internamente, Miguel repetía una y otra vez: Mujehobna y chaille, mainapna business start karna chataon, parabi papa kao kaisebataon. La lucha dentro de él no era solo sobre su futuro profesional, sino también sobre su relación con su padre. Quería que Juan comprendiera sus sueños, pero también temía que lo juzgara o que intentara convencerlo de seguir un camino seguro que él no deseaba. Esa tensión le robaba la paz. Cada mensaje de rechazo laboral lo hacía sentir atrapado entre la realidad que le ofrecía el mundo y el mundo que él soñaba crear. Miguel cerró la computadora y se recostó en la silla, mirando el techo mientras su mente no dejaba de idear. Imaginaba su negocio creciendo poco a poco, cada cliente satisfecho, cada desafío superado. Cada escenario lo llenaba de emoción, pero al mismo tiempo de ansiedad. ¿Cómo podría explicar todo esto a Juan sin herir sus sentimientos? Se sentía atrapado entre la admiración por el esfuerzo de su padre y la urgencia de seguir su propio camino. Finalmente, respiró hondo, recordando las palabras que su padre siempre le había dicho sobre la perseverancia y el trabajo honesto. Miguel entendía que esas enseñanzas eran valiosas, pero ahora debía encontrar su propio camino, uno que combinara la determinación de Juan con su propia visión. La decisión no era fácil, y la espera de encontrar el momento adecuado para hablar con su padre se hacía cada día más pesada. Cada rechazo laboral no era solo una frustración, sino también un recordatorio de que debía ser valiente, que su sueño requería no solo pasión, sino también paciencia y estrategia para poder revelarlo en el momento justo. Juan avanzaba por las calles congestionadas de la ciudad con su moto, sintiendo el viento de la tarde golpeando su rostro mientras esquivaba autos y peatones con habilidad. Cada día era una carrera contra el tiempo, entregas, pasajeros, facturas que pagar y la constante preocupación por el bienestar de Miguel. Esa rutina lo había endurecido, pero también había desarrollado en él una paciencia y determinación que pocos podían igualar. De repente, a unos metros de él, un auto de lujo se detuvo en medio de la calle. El capó estaba abierto y de él salía humo. Un hombre de traje elegante, con rostro de preocupación y teléfono en mano, salió del vehículo. Juan frenó cerca y el hombre lo miró, desesperado. «Disculpe, ¿puede ayudarme? Tengo una reunión importante en menos de 20 minutos y mi auto no arranca», dijo con un tono urgente, pero respetuoso. Juan miró su reloj. Tenía su propio almuerzo sin tocar y aún más entregas que hacer. Pero algo en la expresión del hombre le hizo detenerse. Sin pensarlo demasiado, asintió y le indicó que subiera a la moto. «Suba, lo llevo», dijo Juan mientras apartaba su mochila de mensajero y acomodaba al hombre detrás de él. Mientras avanzaban por las calles atestadas, Juan conducía con cuidado, esquivando el tráfico y tomando atajos que solo él conocía. Su estómago rugía por el hambre, pero no importaba. Lo que importaba era la oportunidad de ayudar a alguien en apuros. El hombre se sujetaba con fuerza y cada tanto suspiraba aliviado al ver que avanzaban sin problemas. Durante el camino, Juan no dijo mucho,
solo respondía con calma cuando Carlos, el empresario, le hacía preguntas. Pero su silencio y determinación hablaban más que las palabras. El hombre pronto comprendió que estaba frente a alguien con integridad, paciencia y un sentido del deber inquebrantable. Su sorpresa y admiración crecían con cada minuto que pasaba, mientras Juan, sin ningún interés personal, lo llevaba directamente a su reunión justo a tiempo. Al llegar, Carlos bajó del vehículo improvisado y miró a Juan con una mezcla de asombro y gratitud. No sé cómo agradecerle. Muy pocas personas harían esto, dijo, entregándole un sobre con un pago generoso que superaba cualquier tarifa normal por un viaje. Juan aceptó con modestia, solo sonriendo. Para él, el verdadero valor estaba en haber ayudado, en haber actuado con honestidad y dedicación, sin esperar nada a cambio. Antes de separarse, Carlos le ofreció su tarjeta de presentación y le dijo, si alguna vez quiere aprender sobre negocios o necesita guía, llámeme. Personas como usted merecen oportunidades para crecer. Juan guardó la tarjeta, consciente de que este encuentro había abierto una puerta que podía cambiar su vida y, eventualmente, inspirar a Miguel. Mientras Juan retomaba su camino, su mente no estaba en el dinero recibido, sino en el ejemplo que había dado con sus acciones. Este acto de autosacrificio, de poner primero a los demás y actuar con integridad, no solo reforzaba sus propios valores, sino que también sería una lección silenciosa para Miguel. La dedicación, la paciencia y la honestidad siempre tienen su recompensa, a veces de formas inesperadas. Después de la reunión, Juan y Carlos caminaron por un café cercano, buscando un momento para relajarse y conversar. La ciudad continuaba a su ritmo frenético afuera, pero dentro del pequeño local, la conversación tomó un tono más personal y cercano. Carlos, aún impresionado por la honestidad y dedicación de Juan, preguntó sobre su familia y cómo veía el futuro de Miguel. Juan suspiró y comenzó a relatar su historia, los negocios que había intentado y fracasado, las noches en vela preocupándose por pagar las cuentas y cómo cada error había sido una lección dura, pero valiosa. Compartió también sus temores de que Miguel tuviera que enfrentar obstáculos similares sin guía ni apoyo. Mientras hablaba, Carlos escuchaba con atención, asintiendo y ofreciendo comentarios discretos que mostraban comprensión. Finalmente, Carlos sonrió y dijo, Juan, lo que me cuentas no es solo una historia de lucha, es también una oportunidad. Quiero enseñarte algo que puede cambiar tu manera de ver las cosas y, sobre todo, puede ser una guía para Miguel. Lo llamo la estrategia, 3S, sabe, skill, side hustle. Juan frunció el ceño ligeramente, curioso. Carlos continuó, primero, sabe. Es esencial enseñar a tu hijo a valorar cada centavo y a construir pequeños ahorros, aunque sean modestos. Ese hábito será la base de cualquier proyecto futuro. Segundo, skill. Todo negocio exitoso se sustenta en habilidades sólidas. No solo habilidades técnicas, sino también personales, liderazgo, comunicación, planificación. Miguel necesita desarrollar estas capacidades para estar preparado. Juan escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Sabía que su hijo tenía talento y creatividad, pero a veces carecía de dirección y disciplina. La última parte de la estrategia resonó con fuerza en su mente, side hustle. No se trata de lanzarse de inmediato con un gran negocio. Empieza pequeño, prueba ideas, aprende del mercado y crece poco a poco. Esta es la manera más segura y efectiva de construir algo propio sin arriesgar todo de golpe. Carlos miró a Juan con una mezcla de seriedad y calidez. Enséñale esta estrategia a tu hijo. Déjalo experimentar, cometer errores, pero siempre con guía. Lo importante es que entienda cómo combinar ahorro, habilidades y acción gradual. Cuando esté listo, su negocio puede florecer y tú habrás sembrado las bases de su éxito sin imponerle tu camino, sino mostrándole cómo construirlo por sí mismo. Juan se quedó en silencio por un momento, pensando en Miguel. Sintió una mezcla de alivio, esperanza y responsabilidad. Por fin tenía un marco claro para transmitir a su hijo, una estrategia concreta que podía protegerlo de los errores que él mismo había cometido, pero que también le permitiría volar con sus propias alas. Su sentido de responsabilidad se mezcló con una chispa de optimismo. Por primera vez en mucho tiempo,
vio un futuro donde Miguel podría perseguir sus sueños con seguridad, guía y confianza. Al salir del café, Juan sostenía la tarjeta de Carlos y su nueva comprensión de la estrategia 3S. Sabía que ahora tenía no solo las herramientas, sino también la motivación para preparar a Miguel. Cada paso que diera de ahora en adelante no sería solo por él mismo, sino por su hijo, enseñándole, guiándolo y asegurándose de que su esfuerzo y sacrificio tuvieran un impacto duradero. Esa tarde, después de un día largo de trabajo, Juan se sentó junto a Miguel en la pequeña sala de su casa. El silencio inicial estaba lleno de tensión y emociones contenidas. Juan respiró hondo y comenzó a hablar, con la voz serena pero cargada de sinceridad. Miguel, quiero contarte algo, quiero que sepas de dónde venimos y por qué he luchado tanto todos estos años. He cometido errores, he fracasado en negocios que creí poder manejar y muchas veces sentí que todo se me escapaba de las manos. Pero cada caída me enseñó algo invaluable. Miguel escuchaba atento, sintiendo cómo las palabras de su padre tocaban algo profundo en su interior. Cada detalle de las dificultades de Juan le revelaba la magnitud del esfuerzo silencioso que había hecho para darle un futuro mejor. Su corazón se llenó de respeto y admiración. No era solo un hombre que trabajaba duro, era alguien que había enfrentado adversidades enormes y aún así mantenía la esperanza y la integridad. Juan continuó, mirando a Miguel con ojos que mezclaban orgullo y preocupación. Sé que tienes ideas, proyectos, sueños, y veo en ti ese mismo fuego que yo tenía cuando era joven. Pero quiero ayudarte a canalizarlo de la mejor manera posible. Primero, debes empezar pequeño. No necesitas lanzarte con un negocio grande de inmediato. Prueba, experimenta, aprende del camino. Segundo, aprende a manejar los riesgos. Cada decisión cuenta, pero si planificas y observas con cuidado, puedes minimizar los errores y proteger tus recursos. Miguel asentía lentamente, sintiendo cómo cada palabra de su padre le daba claridad y dirección. Por primera vez, la idea de iniciar su propio negocio no le parecía un riesgo imposible, sino un desafío que podía enfrentar con herramientas, guía y paciencia. Juan tomó un momento y puso una mano sobre el hombro de Miguel, con un gesto lleno de afecto y confianza, y por último, hijo, paciencia y esfuerzo constante. Nada se construye de la noche a la mañana. Habrá días difíciles, rechazos, momentos de frustración, pero si eres constante y no pierdes de vista tu objetivo, vas a crecer y aprender más rápido de lo que imaginas. Confío en ti, Miguel. Confío en que puedes hacerlo mejor que yo, porque ahora tienes algo que yo no tuve, la oportunidad de aprender de mis errores antes de tropezar con ellos. Miguel sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas querían asomarse, pero no era tristeza lo que sentía, era gratitud y motivación. Papá, no sabía todo lo que has pasado, ahora entiendo por qué trabajas tanto, porque nunca te rindes. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Prometo que no voy a desperdiciar tus sacrificios. Juan sonrió, con orgullo y alivio en su mirada. No necesitaba más palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión mutua, respeto y un lazo más fuerte que antes. Ese momento selló algo importante, la inspiración de Miguel se mezclaba con la experiencia de Juan, creando un puente entre sueños y realidad. Era un nuevo comienzo, no solo para Miguel y su negocio, sino para la relación padre e hijo, cimentada en sacrificio, guía, paciencia y amor incondicional. Miguel respiró hondo mientras abría las puertas de su pequeño local, un espacio modesto que había decidido transformar en una panadería con servicio de café y entregas a domicilio. El olor a pan recién horneado y café recién molido llenaba el aire, mezclándose con la emoción y nerviosismo de iniciar su propio negocio. Cada detalle, desde la disposición de los estantes hasta la elección de los ingredientes, reflejaba su esfuerzo, creatividad y las enseñanzas que su padre le había transmitido. Los primeros días fueron todo un desafío. Las entregas a domicilio no siempre llegaban a tiempo, algunos clientes se quejaban de errores en los pedidos y, en ocasiones, los proveedores retrasaban los insumos. Miguel enfrentó pequeñas pérdidas económicas y momentos de frustración que lo hicieron dudar de su capacidad. Sin embargo, recordaba constantemente la estrategia 3S que Juan y Carlos le habían enseñado. Cada desafío era una oportunidad para aprender y mejorar.
Siguiendo el primer paso de la estrategia, sabe, Miguel destinaba una porción de cada ingreso a un pequeño ahorro, incluso cuando parecía difícil. Esa práctica le permitió tener un colchón financiero para cubrir imprevistos y reinvertir en su negocio sin comprometer su estabilidad. Además, se obligaba a revisar semanalmente sus gastos, planificando cuidadosamente cada compra, asegurándose de que cada centavo contara. El segundo paso, skill, se convirtió en su mantra diario. Miguel dedicaba tiempo a perfeccionar la calidad de sus productos, aprender técnicas de panadería más eficientes, mejorar la atención al cliente y organizar mejor el flujo de trabajo en su local. Cada error se transformaba en lección, cómo manejar quejas, cómo reorganizar el inventario, cómo motivar al personal y cómo anticipar problemas antes de que surgieran. Su constante aprendizaje lo ayudaba a tomar decisiones más inteligentes y a sentirse más confiado en su rol de emprendedor. El tercer paso, Side Hustle, lo aplicaba con paciencia y estrategia. Comenzó con pocas ventas y entregas limitadas, evitando sobrecargar sus recursos. Día tras día, su negocio creció de manera gradual, clientes habituales comenzaron a confiar en su calidad y servicio, recomiendan el café y la panadería a vecinos y amigos. Su pequeña tienda, que al inicio parecía vacía y silenciosa, poco a poco se llenaba de actividad. El aroma del pan recién horneado y el café, la sonrisa de los clientes satisfechos y las mesas ocupadas se convirtieron en la evidencia tangible de su esfuerzo. Con el tiempo, Miguel notó que su enfoque meticuloso y su perseverancia estaban dando frutos. Su lista de clientes fieles crecía, las quejas disminuían y las pequeñas pérdidas se transformaban en ganancias sostenibles. Cada logro, aunque modesto, reforzaba su motivación y confirmaba que la estrategia que había aprendido era efectiva: ahorrar, mejorar habilidades y crecer paso a paso. Miguel miró el local lleno por primera vez con una sonrisa de satisfacción. Su sueño comenzaba a tomar forma, y el aprendizaje de sus errores y esfuerzos se reflejaba en cada rincón de la panadería. Cada cliente, cada pedido y cada sonrisa era un recordatorio de que los sacrificios de Juan y su propia determinación habían valido la pena. El negocio que empezó pequeño ahora se convertía en un espacio de éxito y aprendizaje continuo, un testimonio del poder de la paciencia, la estrategia y la constancia. Con el paso de los meses, la panadería de Miguel comenzó a mostrar signos claros de éxito. Lo que inicialmente había sido un local pequeño con pocas ventas, ahora se llenaba de clientes leales que apreciaban la calidad de los productos, la atención amable y la puntualidad en las entregas. Cada día que pasaba, el negocio crecía, y con él, la tranquilidad y estabilidad financiera para Miguel y Juan. Los sacrificios de años atrás empezaban a reflejarse en la vida presente, las cuentas se pagaban sin preocupaciones, la familia podía permitirse pequeños gustos y, lo más importante, la sensación de logro y orgullo reemplazaba la ansiedad constante de antes. Miguel, mientras atendía a los clientes y organizaba su equipo, no podía evitar recordar cada consejo y enseñanza de su padre. Juan, que lo había guiado con paciencia, compartido sus errores y transmitido su experiencia, ahora veía cómo su hijo aplicaba todo aquello con madurez y responsabilidad. La conexión entre ellos se fortalecía día a día, no solo como padre e hijo, sino también como socios en el esfuerzo, compartiendo un mismo sueño hecho realidad. Miguel sentía un profundo respeto y gratitud por los sacrificios de Juan y comprendía que nada de lo que estaba logrando sería posible sin su guía. En una de las reuniones periódicas, Carlos, el empresario mentor, visitó la panadería para revisar el progreso. Sonrió al ver cómo Miguel había aplicado la estrategia 3S con disciplina, ahorro constante, mejora de habilidades y crecimiento gradual del negocio. «Estoy orgulloso de ti», dijo Carlos, extendiéndole la mano con sinceridad. «Has tomado lo que aprendiste y lo has convertido en resultados tangibles. Esto no es solo éxito financiero, es la prueba de que con estrategia, paciencia y aprendizaje constante se puede lograr cualquier meta». Miguel respondió con humildad y agradecimiento: «Nada de esto habría sido posible sin mi padre. Sus enseñanzas, su sacrificio y su paciencia fueron la base de todo. Cada paso que doy, lo hago con su guía en mente». Carlos asintió, reconociendo el valor del vínculo y del aprendizaje intergeneracional, y reforzó la importancia de la mentoría como complemento de la disciplina y la estrategia.
La panadería se convirtió en un espacio no solo de trabajo, sino de comunidad, clientes frecuentes, colaboradores comprometidos y la familia unida alrededor del negocio. Cada día representaba la materialización de esfuerzo, errores aprendidos y decisiones estratégicas. Miguel y Juan, caminando por el local, compartían miradas de complicidad silenciosa, conscientes de que el camino recorrido había sido duro, pero también lleno de enseñanzas valiosas. El éxito, en este caso, no se medía únicamente en dinero, sino en lecciones aprendidas, relaciones fortalecidas y sueños concretados. La historia de Miguel y Juan recordaba que la verdadera victoria surge de la combinación de orientación, estrategia, paciencia y la capacidad de aprender de los fracasos. Cada sonrisa de un cliente, cada pedido entregado, cada ahorro acumulado y cada habilidad perfeccionada era un testimonio del poder de la perseverancia y del amor de un padre que creyó en su hijo incluso antes de que él mismo pudiera hacerlo. Mientras cerraban el negocio al final de un día ajetreado, Miguel puso una mano sobre el hombro de Juan y dijo con una sonrisa: «Papá, gracias por enseñarme a soñar y a trabajar por mis sueños. Ahora sé que podemos lograrlo juntos». Juan sonrió con orgullo, sabiendo que el esfuerzo, la paciencia y la guía habían dado fruto, un éxito tangible, compartido y profundamente significativo. Cada noche, después de cerrar la panadería, Juan y Miguel se sentaban juntos a cenar. La mesa estaba llena de platos sencillos, pero el ambiente estaba cargado de risas, reflexiones y enseñanzas. Entre bocado y bocado, conversaban sobre los retos del día, un pedido que llegó tarde, un cliente insatisfecho o un error en la planificación del inventario. Juan escuchaba con atención, ofreciendo consejos y recordando cómo él mismo había enfrentado situaciones similares años atrás. Miguel valoraba cada palabra y sentía cómo la experiencia de su padre se convertía en guía práctica para sus decisiones. A veces, Miguel mostraba a Juan sus logros más pequeños, un nuevo sistema de entrega que funcionaba mejor, clientes satisfechos que regresaban o un incremento en las ventas semanales. Juan sonreía con orgullo, reconociendo el esfuerzo de su hijo y reforzando su confianza: «Lo estás haciendo bien, hijo. Cada paso cuenta, incluso los errores, porque de ellos aprendes y mejoras». Esos momentos sencillos, llenos de orgullo y gratitud, fortalecían su vínculo y motivaban a Miguel a seguir adelante. No todo era perfecto. Miguel cometía errores, olvidaba pedidos, mezclaba ingredientes o calculaba mal algunos costos. Pero cada fallo se convertía en lección. Juan aprovechaba estos pequeños tropiezos para repetir los principios de la estrategia 3S, ahorrar cada ingreso, mejorar habilidades y crecer gradualmente. La repetición de la estrategia en conversaciones cotidianas y en situaciones reales hacía que su aplicación práctica fuera clara, tanto para Miguel como para la audiencia que seguía su historia. Con cada cena, cada conversación y cada reflexión compartida, el negocio se consolidaba y, más importante aún, el entendimiento mutuo entre padre e hijo crecía. La paciencia, la dedicación y la guía constante de Juan demostraban que los logros sostenibles no vienen solo del talento, sino del aprendizaje diario, la estrategia y el apoyo incondicional de quienes creen en ti.